¿Cómo están? Buenas noches, son las 20:30. Hoy día estamos en vivo en este programa, que es un nuevo programa. Queremos presentarles de qué se trata, cuáles son nuestros énfasis, cuáles son los temas de conversación. Este programa se llama Margen de Error. Y se llama Margen de Error porque evidentemente es un análisis acerca de las encuestas, de la opinión pública y cómo va marcando la pauta probablemente de la próxima semana. Así que bienvenidos a este programa nuevo de los días lunes en la noche, en la tarde, a las 8:30 de la tarde, con Víctor Barahona, mi compañero acá. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Pía Margaret? No te nombraron, pero quiero decir, Pía, aparte de ser una gran amiga querida, tener un sentido de humor profundamente negro y oscuro, como buena política, vicepresidenta de la UDI, a cargo de la UDI Mujeres, candidata a diputada, que por poquito la última vez no salió. Poquito. Y además, conductora del programa. Así es. Vamos a conducir y quiero decir el programa algo. en conjunto, además. Si esto funciona bien, es gracias a Pía. Y si esto nos ve a alguien, es gracias a nuestro invitado Johannes Kaiser. Y si funciona mal es por culpa de Víctor. ¿Ah? Ya. Vamos con la Eso me editorial. dicen en la casa. Vamos con la editorial que la vamos a leer brevemente para dar paso al tremendo invitado que tenemos en este primer programa. Oye, Víctor. Primero quiero señalar que vamos a hablar de encuestas y datos. En mi caso, como CEO de Conecta 360, hacemos una encuesta cada 15 días junto con la radio La Metro y hacemos encuestas permanentemente. Hemos trabajado en casi 50 candidatos desde el 2021 a la fecha y nuestra tasa de proyección ha sido bastante importante. Así que hablamos con conocimiento, no desde la opinología simplemente. Oye, nuestra editorial. ¿Podemos poner música para la editorial o no? Música de editorial, por favor. Vamos a buscarla, pero... Ya. Oye. Continúa. Y lo otro que voy a pedir es que cuando aparezca nuestro invitado pongan música de AC/DC para presentarlo, porque eso fue parte del sello. Con lo cual lo convencimos que viniera al programa. Sí. ¿No es cierto? Oye. Vamos con la editorial. Cada vez nos muestra un país negativo, un país polarizado, sumamente político, y la verdad es que los datos de la encuesta 360, que nosotros hacemos todas las semanas, todos los meses, y la encuesta Criteria, nos muestran otra realidad. Chile es un país que hoy está tranquilo, con una popularidad moderada del gobierno y con un 33% de la gente que se declara políticamente neutra. La gente políticamente neutra tiene como característica que se entera poco de las noticias políticas. Le cuesta tener una posición sobre los temas nacionales y en general está solamente interesado en su día a día, no le interesa el show de la política. En cambio, Criteria dibuja calma. La aprobación sube marginalmente al 38% y la desaprobación se queda en el 49%. Esto significa que el gobierno no se cae, pero tampoco despega. Esta es una especie de zona de confort algo incómoda. Los datos nos muestran que el chileno quiere que se preocupen de la seguridad, la salud y la economía. Por esto la reforma que está planteando el gobierno no cae en popularidad y es clave que el gobierno logre convencer a ese 33% de los chilenos que son neutros. Si los logra convencer que la reforma es buena, van a lograr su aprobación de forma masiva. Por último, quiero señalar que a pesar de que muchos plantean un escenario apocalíptico para el gobierno, el presidente Kast es la figura mejor evaluada y más fuerte de la derecha actualmente, con un nivel de aprobación personal, que hay que distinguirla sobre el gobierno, sobre el 40%, y su fortaleza sostiene un gobierno plagado de ministros con poco protagonismo o muy mal evaluados. Esa es nuestra editorial del día de hoy. Damos comienzo al programa Margen de Error. Bienvenido, Johannes Kaiser. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día lunes. Muchas gracias a usted por la invitación y vamos a ver, quizás sea un momento histórico en que nace una nueva estrella comunicacional dentro de lo que es el escenario político y de comentario del país. Así que un honor estar aquí presente. ¿Quién sabe si los libros de historia o los digitalizados de historia nos consideran entonces en un futuro? Mira, con que seamos relevantes en la opinión pública y podamos marcar alguna diferencia, ya nos consideramos satisfechos. Y voy a añadir dos cosas. La presencia de Johannes Kaiser nos garantiza varios cientos de miles de visualizaciones. Eso es verdad. La otra vez, en un programa a las 2 de la tarde, hizo un comentario sobre Johannes, 200.000 visualizaciones. Una locura, sin un peso de forma orgánica. Y por otro lado, estamos seguros que nos están escuchando desde el Parlamento varios de nuestros muy interesados conocidos en lo que vamos a hablar hoy y día, desde ¿no es el cierto? Senado y el segundo piso más de algunos. Es más, me están escribiendo por el WhatsApp que les envié esta difusión que no estaban escuchando. Pobrecito, porque yo hoy día lunes he estado en tantos medios que he pasado todo el día escuchando. Pero vamos a una última tanda de escucharte.
Y para partir, Johannes, y un poco en relación a los números que estamos viendo, las encuestas más importantes del fin de semana, CADEM, Criteria, que muestran un gobierno que básicamente se ha estancado un poquito en esta baja que tuvo de 10, 11 puntos desde el 11 de marzo a la fecha. Y queremos preguntarte cómo se relaciona esa baja que estamos viendo con la gestión del gobierno, con el desempeño del gabinete del presidente Kast. ¿Cómo ves esa baja? ¿En qué se traduce? ¿Y en qué se traduce mirando los desafíos de los próximos meses y de las próximas semanas? Mira, evidentemente hay un choque entre lo que eran las expectativas y lo que se ha percibido durante estos primeros 40 días. Creo que la gente esperaba un accionar un poco más proactivo en materia de seguridad. En eso todavía la presentación de lo que va a ser el diseño y la estrategia estamos esperando que eso se presente. Es posible que eso genere entonces la atracción que requiere el gobierno para avanzar con otras iniciativas. Yo por lo menos lo haría así. Estamos esperando que haya entonces también ciertos toques específicos en lo que es la gestión del gobierno, no solamente denunciando el desastre que dejó la administración anterior, porque me van a disculpar, pero Gabriel Boric es el mayor desastre no natural que haya sufrido nuestro país, ¿ya? Y eso es un desastre contra natura. Y la verdad es que el nuevo gobierno que ha entrado, tiene entonces no solamente las dificultades que enfrentar de un muy mal manejo, sino que para más remate una administración que está atrofiada, que no está acostumbrada a trabajar, que no está acostumbrada tampoco a los ritmos que van imponiendo personas que tampoco están acostumbradas al Estado y no entienden necesariamente cómo funcionan las lógicas internas. Y a esto le sumamos las envidias y rencillas propias de una coalición de partidos que tampoco está bien articulada, en mi opinión, y tienes un momento de debilidad del Ejecutivo que es perfectamente superable, en mi opinión, pero que requiere de conducción. Oye, ahí voy a meter un poco la cola. Tomando la pregunta que te hizo Pía, ¿qué nota le pondrías a la conducción comunicacional del gobierno del 1 al 7 en este mes y medio? Están rajuñando el cuadro. Pero hay una diferencia entre la gestión y la comunicación. Hay un problema de diseño en el tema comunicacional. Y yo lo vuelvo a repetir, esto también tiene que ver con un poco... Mire, yo sé que al país no le gustan mucho los políticos. Y extrañamente a la derecha tampoco le gustan los políticos. Está lleno de políticos que no le gustan los políticos. Hay un problema de autopercepción. Sí, hay un problema ahí. Pero los que están entrenados para comunicar con la ciudadanía y para, de alguna manera, percibir el momento político, normalmente son los políticos. Y en ese sentido, cuando tú te pones muy técnico, te puede pasar lo que le pasó a Sebastián Piñera en su primera administración. Entonces, ojo con eso. Hay un par de figuras que han jugado un gran rol. Yo tengo ciertas críticas respecto de lo que son ciertas posturas que han tomado o iniciativas que han tomado. El caso de Iván Poduje, pero que comunicacionalmente está siendo uno de los tipos que tira el carro. Ya tenemos el propio presidente de la República ha tenido que salir de alguna manera a romper un par de lanzas. Pero eso es necesario porque hay menos gente en posiciones de primera línea que estén efectivamente dando esas peleas. Y eso también tiene que ver mucho con que la piel de elefante no te crece porque sí. Es decir, tú tienes que ser capaz de aguantar a una oposición que está compuesta parcialmente por gente que cree en la democracia y parcialmente por delincuentes políticos que no tienen ningún temor en mentir, en robar cuando sirve al partido, no olvidemos, ¿ya? O incluso en hacer cosas peores en algunos momentos de nuestra historia. Entonces, es complejo sobre todo cuando tú tienes las redes sociales y en las redes sociales te levantan calumnias y te ves tú y tu familia se ve confrontada con esto. Es complejo, es duro. Y a eso súmenle
que dentro de lo que son los partidos políticos, lo que son el juego político, evidentemente está también toda la interna. Entonces no solamente tenéis que defender para afuera, que ya es suficientemente complicado, sino que para adentro. Y eso sí que es desagradable. Ahora, normalmente las críticas y esta oposición o este fuego amigo siempre se ve opacado o disminuido cuando efectivamente tú tienes un relato, una coherencia y una gestión que tiene un eje. Y esa conducción normalmente lo da la política. Y yo creo que quizás ahí, Johannes, no sé cómo lo ves tú desde el punto de vista de la percepción de la ciudadanía, porque una cosa es la conducción política que va marcando los ejes comunicacionales, de gestión de gobierno, de marcar un relato claro, y otra cosa es cómo la ciudadanía también percibe este gobierno cuando lo que la ciudadanía normalmente lo que busca hoy en día, son soluciones muy concretas en materia de seguridad y en materia de crecimiento económico. Falta un poquitito de cohesión, evidentemente, pero yo creo que eso también va de la mano de lo siguiente. Yo quiero hacer una advertencia muy sentida a todos quienes son parte de este gobierno. No se equivoquen que este no es un gobierno normal. No estamos en una situación normal. El hecho de que no se hayan llevado puesto el país para el 18-10, no se hayan llevado puesto el país en el primer proceso constitucional, no significa que hayamos vuelto a la normalidad. Los actores, el inmundo vientre todavía es fecundo, como decía Bertolt Brecht, ¿ya? Del cual salieron entonces los actores que prácticamente se despacharon la democracia en nuestro país hace 5 años atrás. Entonces, no hay que distraerse de cuáles son las tareas esenciales, de cuál es el riesgo que todavía se corre. Si van a empezar con cosas chiquititas y pequeñitas, peleándose los unos con los otros, la cosa va a terminar mal. Y no digan después que no se les advirtió. Y no quiero ser la Cassandra en este cuento. Hoy, aprovechando que tenemos a Johannes Kaiser acá, quiero hacer una pregunta. Uno ve la biografía de Johannes Kaiser. Johannes logró, después de... A ver, como candidato, esto nosotros lo dijimos muchas veces en radio, y en distintos lugares, tuvo cientos o miles de horas de entrenamiento antes de llegar a los debates, a través de YouTube, debates particulares, por eso también tuvo tan buen desempeño. La diferencial, Johannes, tu diferencial frente al resto de los candidatos era abismal. Quizá Parisi era el único que tenía algún desplante similar. ¿Cuánto te costó llegar a ese nivel? ¿Cuándo te sentiste cómodo hablando como hoy día lo haces? Porque lo de hoy día, el otro día estuve mirando videos tuyos, cuando partiste esos añejos, y no el mismo Johannes de ahora. Y hoy día este Johannes tiene desplante, tiene una capacidad de... Le lanzan cualquier pregunta, no lo pilla mal parado. ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo siento que a figuras del gobierno les falta eso. Y la pregunta es, ¿cuánto te costó llegar a este nivel y qué recomendación le darías a varios de los ministros de gobierno en este poco tiempo que llevan? Les diría lo siguiente: la opinión de personas que tienen una mala opinión de ti en razón de su conveniencia personal no debiese importarte, primer punto. Segundo, todo pasará. La gloria pasa, la humillación pasa, todo pasa. ¿De acuerdo? Lo único que no pasa es el trabajo cuando lo haces bien. Y al final tú puedes imponerte de la mano del trabajo bien hecho, tratando de ser sin dobleces. Mientras menos dobleces, mientras más derecho seas, menos frente de ataque vas a presentar. O te van a atacar por lo menos por aquello, o por lo menos te van a sacar la mugre por aquello en lo cual tú crees. Y eso es... Y donde hay respuestas. Perfectamente válido. Y no hay ningún problema con eso. Ahora, respecto de lo que es mi tema particular, sí, es cierto, al principio con YouTube yo tenía pero era un tema de adaptación a las cámaras. Pero yo estuve más de 20 años leseando la universidad y haciendo política universitaria. ¿Se puede ser que a algunos ministros les falte un poco de calle en ese sentido? ¿Política universitaria? La gente cree muchas veces que yo andaba puro dando la hora, hasta cierto punto es cierto, pero en esencia a mí me encantaba el sistema en Austria funciona distinto que el de acá. Todos tus trabajos los tienes que presentar y los tienes que defender frente a la clase. Entonces eso te va quitando de alguna manera el temor a la lámpara o el temor al público, ¿ya? Y yo soy un tipo, que la gente no lo va a creer, pero yo soy extremadamente tímido.
pero también el trabajo con gente, el trabajo con clientes, todo eso te va de alguna manera limando eso y lo va sacando. Desde el punto de vista mental, lo único que tienes que considerar es lo siguiente: todo pasará, haz tu pega derecho, no mientas. Perfecto. No mientas, te van a pillar en la mentira. No mientas, reconoce que la cagaste. Si la cagaste, reconoce. O que no sabes. Y corrige. Pero no mientas. Porque la mentira es extrema. Primero, no corresponde moralmente. Y segundo, es extremadamente antieconómica. Porque te obliga a hacer esfuerzos inmensos para sostenerla. Nuestro país, muchas veces, yo creo que mucha gente se asfixia con las pequeñas mentiras que te van a andar sosteniendo y te pueden andar así, con 1000 cuestiones en el aire. No mientan. Díganlo, váyanse derecho. ¿Qué es lo que realmente está pasando? La verdad es un arma contra la cual hay poca defensa. Anoten, guarden esto, vamos a hacer una cápsula con esto y se lo vamos a enviar a varias personas que creo que les sería útil. Sí, yo creo que... No digo que aquí se esté mintiendo, solamente digo que sean frontales, no traten de embellecer las cosas, no traten de frente, tiren toda la carne en la parrilla y van a ver, cuando tiráis toda la carne en la parrilla en esta cuestión, que los del frente muchas veces se terminan ahogando con tanta carne. Johannes, una pregunta. Yo veo, mirando los números, un poquito para relacionarse también con la lógica del programa, que hay una oportunidad en el manejo de la situación de la emergencia por cómo la ciudadanía está percibiendo que está manejando el gobierno la situación que ellos denominan de emergencia. Y eso se traduce, que según la encuesta Criteria, esa percepción de cómo el gobierno está manejando una cierta situación de emergencia aumenta un poco en la percepción de las personas. Y por tanto tú mencionabas esta dualidad entre la emergencia y que estamos en una situación que es anormal. Y para situaciones anormales hay que tener respuestas que no son la normalidad y hay que tener respuestas audaces frente a esos desafíos. ¿Cómo ves esta percepción de la ciudadanía que siente que este gobierno está proponiendo cosas que van un poquito más allá y que deberían manejar esa emergencia? A ver, veamos las cosas. Yo sé que aquí estoy con gente que se dedica un poco a la demoscopia, ¿ya? Pero veamos las cosas piano a lontano. Porque la encuesta Criteria y la encuesta Cadem, en mi opinión particular, se han utilizado muchas veces para manipular a los políticos más que para medir opinión política. Ya, esto es muy interesante porque va a la base. ¿Okay? Porque yo empiezo entonces a decir, no, se está cayendo la popularidad, esta iniciativa nadie la quiere y todo el tema, y los políticos le quitan el respaldo. ¿Ya? Y no tiene por qué ser cierto. Quien sabe hacer una encuesta y hacer una pregunta, sabe, ni siquiera tienes que manipular el resultado, solamente tienes que manipular la pregunta y puedes conseguir el resultado que te interesa. Y en ese sentido, yo diría que yo me acuerdo todavía de los resultados de las encuestas Cadem y Criteria, de la última campaña. No las del último. ¿Tu propio posicionamiento? No de la última, sí, por ejemplo. No, si a mí no me cuentan cuentos, ¿ya? Respecto de los niveles de infamia que hubieron ahí, ¿ya? Porque evidentemente también el nivel de financiamiento, respaldo y todo el tema iba de la mano de cuál es la posición que le dan a uno en las encuestas. Si ya no, tengo la pura cara. Entonces, si ya me cagaron en ese momento, no me van a cagar ahora. No me van a hacer cambiar mi opinión y no debiesen hacer cambiar la opinión de los políticos que están en el gobierno respecto de lo que es necesario hacer. ¿Por qué? Porque la próxima elección, aunque tuviesen razón estas mediciones, la próxima elección es en 2 años más y se va a medir entonces, 2 años y medio más, y se va a medir entonces el resultado de las medidas. Van a ser las que van a decidir el resultado de la elección. No se equivoquen, no es la opinión pública de ahora la que interesa, es la opinión pública de 2 años y medio más. Y en 2 años y medio más, si estas medidas que se están proponiendo efectivamente tienen el impacto o tienen un impacto positivo, eso va a significar un premio político. No hay que medir o votar de acuerdo con lo que fuese, aunque fuese una medición perfecta, ¿ya? Pero una medición ahora. Porque le estás preguntando, entre otras cosas, también a ser presente lo siguiente: la ciudadanía es el soberano, es cierto, pero tiene menores niveles de información que los políticos que están diseñando las políticas económicas, etcétera. ¿Ya?
En algún momento hubo casi un 60% de la ciudadanía que estaba a favor de la violencia para arreglar el país más desigual del mundo, según la CADEM. Yo tampoco le creo esa encuesta. ¿Ya? Ahí voy a sumar un dato, que lo estábamos con Pía. La CADEM que está entregando últimamente es por correo. Y voy a decir algo por las encuestas por correo. Cuando una encuesta es por correo, mando 1000 correos y entre 5 y 10 personas me contestan. Y me podrían contestar 3. Y te responden los que tienen más interés político. Exacto. Entonces, súper sesgado. Por eso la encuesta CADEM viene con un no sabe, no responde tan pequeño. Y la criteria es mucho más grande. Y la encuesta telefónica, cuando está bien hecha, cuando la muestra tomáis la gente bien de Punta Arenas a Arica, consideráis los pueblos, que a veces son bien ignorados las encuestas, te contestan de 1000 llamados, te contestan entre 100 y 200. Es sideral la diferencia, por ende tiene menos sesgo. Y en términos de datos, nosotros podemos decir que la elección anterior, Johannes, desde Conecta, te dábamos con peleando ese tercer, cuarto lugar. Y es más, yo creo que te hizo mucho daño la encuesta de la Cosa Nostra. Sí. Porque generó una sobreexpectativa y además hizo que muchos votantes dijeran, bueno, me voy por otra opción para evitar cualquier sorpresa. Evidentemente, porque el decirle a la gente que había más posibilidades de que ganara Jara si yo pasaba a segunda vuelta, evidentemente generaba un escenario del terror, uno. Dos, es la campaña del terror. Pero el segundo fue también la medición de Parisi. A nosotros no nos apareció, tampoco en las propias. No. A nosotros tampoco. No nos apareció en ninguna parte. Y yo creo que ahí se produjo un fenómeno que hasta el momento no está bien explicado. Sí tengo claro que Parisi se llevó un gran porcentaje del voto de centro izquierda. Y ese voto, que tradicionalmente habría ido a un candidato concertación o algo así, se fue donde Parisi. 3 puntos. Tuviste, por lo menos. 3 puntos. Esa manifestación del descontento de alguna manera. Sí, tengo esa impresión. Incluso un poquitito más, te diría. Sí. Pero igual no nos aparecía en ninguna parte, y eso es un tema que, más allá de quién haya hecho la encuesta, evidentemente que tenía... Eso es un tema para corregir. Oye, la última pregunta para que Pía no me rete. Para que no nos pasemos. Sí, no me rete porque tenemos una pauta muy bien hecha. Y yo me salgo. Johannes, acerca de la reforma y mirando la percepción de las personas que no se identifican con sector político, que es un 30%, 33%. ¿Cómo crees que se ha instalado el relato del gobierno con los temas trascendentales, en especial con la reforma? Ahí tenemos un par de minutos antes de pasar a pausa. Creo que en ciertas materias el trabajo ya venía prehecho, que es el tema de las contribuciones, por ejemplo. ¿Ya? Esto por lo demás me lo puedo colgar yo, porque fuimos nosotros los que lo levantamos en un momento. También lo metí contra viento y marea en el segundo proceso constitucional. Y parecía descabellado en algún minuto. Fue un golazo, cultural incluso. Exactamente. Exacto. Porque le pegamos al impuesto patrimonial, que es una injusticia tremenda. Creo que el tema, por ejemplo, el tema de las contribuciones está bien instalado, la gente lo entiende, la gente entiende la injusticia que hay detrás de eso. Creo que el tema del impuesto a las pequeñas y medianas empresas está bien instalado, la gente entiende que las pequeñas y medianas empresas no deben ser demasiado castigadas. Lo que no está bien instalado es el tema del impuesto a las grandes empresas, porque la gente está asociando la grande empresa con sus propietarios y no entienden todavía que todo el impuesto a las grandes empresas se paga a través de la caja. Es decir, no es que tú le estés reduciendo el impuesto al propietario, porque el propietario igual mantiene los costos y hace su retiro después, paga su impuesto a segunda categoría, ¿ya? Sino que es el impuesto al consumidor. El impuesto a las grandes empresas es siempre un impuesto al consumidor, porque todo el ingreso de las empresas es siempre de parte de sus clientes. Entonces, si usted tiene 20... Y eso es algo que el gobierno no ha podido o no ha sabido comunicar de manera correcta, y ha permitido a estos derviches de la política como Manucheri. A propósito de dervish, ya, si no saben quién es, son unos monjes que giran en torno a su propio eje en Turquía. Bueno, les ha permitido entonces establecer un relato que es falso,
incluso contrariando la propia memoria de los chilenos, porque no nos olvidemos una cosa, si hasta hace 3 doritos atrás Marcel proponía eso. Así es. No ha pasado tanto tiempo desde que tuvimos esta conversación. Y ahí yo que el gobierno les subiría, yo no sé para qué tienen un departamento de comunicaciones, tienen plata para comunicar, ¿de acuerdo? Yo tendría a Marcel en todas las plataformas sociales diciendo el tema de la rebaja de los impuestos de las grandes empresas. Y respecto del impuesto, de la compensación, ¿ya? Del impuesto territorial. Respecto de la compensación, recordemos que Marcel no proponía subirle el impuesto a los ricos, proponía subirle los impuestos a la clase media que todavía no paga impuesto a la renta. Esa era la visión social del gobierno de Boric. Entonces, ¿querían bajarle impuestos a las grandes empresas? Estamos de acuerdo. Pero yo creo que nuestro nuevo gobierno, el gobierno de José Antonio Kast, debería decir, sí, nosotros vamos a hacer lo que proponía Marcel, pero en vez de cargarle la mata a la clase media que ya sufre por todos lados y está sangrando por todos lados, bueno, lo que vamos a hacer es reducir el gasto ineficiente en el Estado. ¿Qué les parece? Es un buen relato. Vamos a ir a ese gasto ineficiente. Yo creo que estamos el tiempo, Víctor, para hacer una pausa pequeña y volvemos con alcances de la reforma, percepción de la ciudadanía y desconfianza. Volvemos. La hora en la Metro es presente. Hola, ¿cómo están todos? Hemos vuelto en margen de error. Oye, queremos agradecer a quienes nos están escuchando. Nos manda un mensajito. Nos ha ido bien, vamos bien. A ver, en gente conocida, bueno, primero todos nuestros amigos, gente conocida. Nos mandó a los amigos y a la familia que también nos escuchan. Los adoramos, los amamos, pero no nos traen like. Siempre se le digo eso a mi señora. Tenemos agradecer a Diego Paco, gobernador de Arica. Nos mandó un mensajito Cata San Martín. Nos mandó otro mensajito Andrés Lonton, Camila Flores. ¿Qué más? Gerardo Castillo, Cristian Pino, de la casa. Así que agradecer a todos, a nuestro amigo Alejandro Martínez, Javier Pérez. Bueno, a todos los que nos han transmitido cariño para este primer programa. Bueno, siguiendo la pauta que Pía armó. Con la pauta que la Pía armó. Que la Pía armó. Johannes. Cuenta. El gobierno está logrando ordenar su agenda y controlar la agenda, que fue un problema los primeros días. Es que también el tema iraní, pucha, que les pegó duro en la línea de flotación. Y no estoy hablando de Manu Cheri, estoy hablando del otro problema iraní. Total. Oye, pero ¿es una percepción que están controlando la agenda o estamos hablando de certeza en base a la opinión pública? Yo tengo la impresión de que en este momento se está conversando sobre el proyecto de reconstrucción, más allá de cierto ruido ambiente. Así es que hasta el momento sí, la agenda gira en torno al proyecto de reconstrucción. Sí, no sé si el contenido necesariamente es aquel que quiere el gobierno, pero creo que hasta cierto punto ha posicionado sus temas. Y si es capaz de sacar este proyecto con relativa prontitud, bueno, va a poder anotarse un poroto. Este proyecto de 1 a 7, ¿qué nota le pones? Este proyecto de 1 a 7. En contenido, no yéndonos a la dirección política, que es otro camino un poco más complejo. Un 5-5. Buena nota. Sí. No un mal proyecto. Es que está avanzando en la dirección correcta. Nosotros habríamos sido, les puedo asegurar una cosa, si la izquierda anda lloriqueando ahora, habría llorado de moco tendido con lo que queríamos hacer nosotros. ¿Qué te falta para ponerle un 6,5? En primer lugar, tendríamos que ser más audaces en los recortes. Si nosotros queríamos reducir la cantidad de ministerios a 8, yo le habría metido aquí la legislación para fusionar ministerios, le habríamos metido pero de todo lo que era necesario para ordenar el Estado y para poder echarlo a andar de nuevo. Se puede hacer con otros proyectos posteriores. Yo creo que sería necesario avanzar con proyectos que vienen arrastrándose hace rato y que son esenciales, como el proyecto de probidad municipal, que viene todavía de Piñera 2, pasó por Gabriel Boric, ahí se durmió, después es importante avanzar con esos proyectos. Y con todo lo que es la agenda de desregulación, incluida, por supuesto, la desregulación de legislación internacional. Estamos hablando del 169 del OIT, de las porquerías indigenistas, todas esas tonteras... las tonteras ambientalistas que llegan al punto de que nosotros tenemos entonces legislaciones que son más duras que las de algunos países europeos. Prácticamente no podemos sacar ningún proyecto porque está todo bloqueado de una u otra manera
y depende entonces de una industria extorsiva, ¿ya? De gente que se dedica entonces a bloquear proyectos a menos que les pasen plata. Porque si la cuestión ya se está poniendo chistosa, pero esa es la verdad. Hay gente que se dice ambientalista y que bloquean proyectos hasta que corren las lucas. Cuando miramos un poco y decimos que hay un mayor control de agenda o que el gobierno tiene un poquito más la agenda en este tema y que efectivamente se está conversando acerca de esta reforma, igual existe un 78% entre quienes no se identifican con ningún sector político que aún cree que esta reforma favorece a las grandes empresas, lo cual no necesariamente le da una connotación negativa, en el entendido que algunos creen que favorecer a las grandes empresas igual genera mucho beneficio económico. En ese sentido, Johannes, ¿qué es lo que nos falta para que ese 78 se reduzca o para que la confianza en el proyecto, en el mejoramiento de la economía y en el despegue de la economía avance? ¿O qué está haciendo la oposición mejor que el gobierno o su coalición? Bueno, la oposición se dedica en principio y en general, la verdad es que a la mentira sistemática. ¿Ya? Demostrado. O sea, esta cuestión aquí no hay vuelta. Y el que miente roba, damas y caballeros, así que tengan presente eso. Bueno, lo vimos. Mintieron, robaron y mintieron en la administración pasada sin asco, para que hablar de otro tipo de delitos un poco menos apetitosos. Y aquí la oposición está tratando de instalar relatos que son evidentemente mentirosos. Mira, nuevamente, Marcel proponía reducir el impuesto a las empresas porque le iba a dar dinamismo a la economía. Marcel no es el ultraliberal de Chicago que era el que le llevaba el agüita a Milton Friedman. Corten el escándalo, dejen de ser tan chuecos. Entonces, eso es lo que ha logrado la izquierda de alguna manera, es instalar la idea de que aquí tú quieres ayudar solamente a los más ricos. Bueno, es una cosa, y aunque así fuese, porque no hay país más pobre que aquel que no tiene rico. Y hay una pregunta entre el ex ministro de Hacienda Arena y el ex ministro Marcel. ¿Quién es el peor ministro de Hacienda de los últimos Arena? Porque la peor diferencia ya sabemos quién es, ¿no? La mejor diferencia. La peor diferencia sabemos quién es, pero yo te diría que por lejos Arenas. ¿Sí? Por lejos. Arenas, Eizaguirre, el Boric no fue, tú podrías decir, Boric fue Bachelet 3. La que empezó a destruir toda nuestra institucionalidad, la educación, etcétera, fue la señora Bachelet con su retroexcavadora. Y eso hay que hacérselo pagar. No puede ser que haya personas de la centro derecha o de la derecha que le perdonen a Bachelet lo que le hizo a nuestro país. Fue miserable lo que le hizo a la economía, lo que le hizo a la educación, lo que le hizo a Carabineros, lo que hizo en materia de inmigración de ilegales. Si los traían en aviones. ¿Les pagaban el avión? ¿Les pagaban el avión? No, si esta cuestión supuestamente fue entonces un ex oficial de Fuerza Aérea. Chantas. No habría podido entrar un solo ilegal haitiano a nuestro país si no hubiese sido, porque pasaron todos por Policía Internacional, si no había una orden desde arriba que le decía a Policía de Investigaciones que no interviniera. Corten el escándalo, ¿hasta cuándo? Y en Chile todos haciéndonos los lesos todavía. En ese sentido, damas y caballeros, Bachelet fue uno de los desastres más grandes de nuestra historia. ¿Para qué hablar? Les recuerdo, el Sename. Tenemos 1.300 niños, o 1.200 y tantos niños, 1.284 niños creo que eran, muertos en el Sename. Niños abusados sexualmente. Niños, oye, ¿y cómo decía la mejor amiga de Michelle Bachelet cuando fue a dar informe en el Congreso, que por lo demás también la trataron con un cariño? No, el stock de niños en el Sename. Y aquí me vienen a decir, y esa cuestión nunca se aclaró como correspondía. Me van a disculpar, el tema de la isla de Epstein es un chiste en comparación con lo que ha pasado en el Sename en Chile. ¿Ya? Entonces, y eso nunca se aclaró, y pasó en esa administración. Y no sé si sigue pasando, porque la verdad es que tendríamos que pegar, y espero que la nueva administración le pegue una buena revisada a todo el tema. No podemos hacer o dejar de hacer pagar los costos políticos por hacer las cosas mal. ¿Para qué hablar del caso Cabal?
No, eso ya. ¿Ya? Entonces ya, po. Pongámonos serios. Claro, pongámonos serios de una vez por todas, especialmente en este sector de acá, no podemos andar regalando la oreja de esa manera. ¿Cómo analizas el rol de la oposición? ¿Quién está ganando la batalla comunicacional ideológica en estos primeros 40, 45 días de gobierno? Los nacional libertarios. Ah, muy bien. Ya, oye, tremenda. Oye, y otra pregunta, tomando lo que dice Pía, si tú tuvieras que poner el ranking de las personas, de los partidos que lo han hecho bien, ¿cuál sería el primer lugar al último? Ya sabemos que Nacional Libertario, en tu opinión, en base a tu opinión, pero después. Depende del parámetro. Si el KPI tenés que determinarlo sobre qué base. Es decir, ¿lo rendimiento han hecho bien político? en qué? ¿Lo han hecho bien al servicio del país o lo han hecho bien para beneficio propio? En la cuña comunicacional. O en la cuña En comunicacional. la cuña comunicacional. Vamos a lo comunicacional. Yo te diría que en la cuña comunicacional definitivamente los que la llevan es el PDG. Lejos. Johannes Déjame- Kaiser Parisi Oye, déjame- 2029. Déjame te estoy hablando de la cuña comunicacional, Sí. porque una cosa es el... Después viene el Partido Socialista con Manucheri, ¿ya? El Partido Comunista, por lo demás, en serio, deberían cambiar el vocero porque no les está haciendo ningún favor. Oye, vamos al PDG durante 2 minutos. El gobierno tuvo durante la semana pasada, y yo creo que eso se manifestó en las encuestas, en quizás generar un poco más de confianza en la reforma, de lograr llegar a sectores más medios de la sociedad. ¿Cómo ves esta alianza incipiente con el PDG? ¿La ves de forma peligrosa? Hay muchos que creen que esto es hipotecar muchas reformas o la proyección del gobierno durante los próximos 4 años. Mira, en mi opinión, depende de qué es lo que haga entonces la conducción política en un futuro próximo. Yo, personalmente, jugaría un juego más amplio en materia de apoyos legislativos y buscaría desde el gobierno, porque aquí hay también una misión institucional, no nos equivoquemos, hay un tema que es más estructural de la República, buscaría fortalecer a la centroizquierda como mi contraparte, a la centroizquierda democrática, no a la extrema izquierda violentista. ¿Por qué? Porque tiene que existir una alternativa para la alternancia en el poder que sea garantía de continuidad democrática. Y esa garantía no la da el Partido Comunista y el Frente Amplio, me van a disculpar. El Frente Amplio, más bien porque muchas veces es vagón de cola de los comunistas, ¿ya? Y el Partido Comunista porque nunca ha creído en el sistema democrático. Pero Y eso respecto, dale, y respecto del PDG, el PDG entra a jugar un rol bastante de pivote, pero es un rol que puede jugar mientras se le asigne ese rol, porque en el momento en que sea tensionado, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Ya? El PDG depende más del gobierno que el gobierno del PDG. ¿Y por qué esto? Porque el PDG depende para su subsistencia y su existencia que el gobierno le entregue éxitos políticos. Total. ¿Ya? Sin esos éxitos políticos no puede mantener la cohesión de sus filas. O sea, un gobierno débil se transforma en un espacio para el PDG importante. Yo te diría que un gobierno que no sea capaz de entregarle éxitos políticos al PDG, es decir, de avanzar una agenda de las manos del PDG, es un gobierno que se pone en una situación coloca al PDG en una situación compleja. Un gobierno que tiene más de un actor con el cual puede negociar, coloca al PDG en una situación compleja. Y un gobierno que ya no se deja extorsionar, porque la extorsión política tiene mucho que ver con lo que ha sido la presencia del PDG en este momento, es también un gobierno que pone al PDG en una situación compleja. Entonces el PDG está en este momento en la única situación en la cual efectivamente puede profitar, pero esa situación puede modificarse en un corto plazo. ¿Se puede negociar con el PDG y negociar con el socialismo democrático al mismo tiempo? Y al mismo tiempo,
¿Se puede armar una coalición de gobierno con los partidos de derecha desde el Nacional Libertario hasta Evópolis? A mí no me metan en el gobierno porque nosotros ya conversamos sobre ese tema y no me gusta. No hagamos coalición. Encuentro que las cazuelas, lo único que es bueno recalentado son las cazuelas con merquén. ¿De acuerdo? Entonces, y el ajiaco. Exacto. En ese sentido, este tema, si se toca y se llega a tocar en algún momento, no se toca por la prensa y por lo demás no creo que haya mucha viabilidad para ¿Y la coalición del PDG en la negociación con los socialistas? Bueno, eso es algo que es perfectamente factible cuando tú tienes a un ministro del Interior con una buena muñeca. Y ahí la pregunta es, bueno, yo creo que Alvarado es un tipo zorro, ¿ya? Ojo con él. Y si tiene una buena muñeca va a ser capaz de jugar ese partido. Va a ser la figura más compleja vamos a seguir siendo nosotros. Probablemente. Y vamos a seguir siendo nosotros por una razón muy sencilla, porque en nuestro caso nosotros tenemos un tema ideológico. Entonces nosotros no nos alejamos de lo que son nuestros parámetros ideológicos. Le hace más sencillas las cosas al gobierno porque estamos más cerca ideológicamente. Pero se lo hacemos más complicado porque no estamos dispuestos de alguna manera a ceder en ciertas materias de principio, que es lo que ellos necesitan a veces para lograr acuerdos hacia otro lado. Entonces, eso lo entendemos perfectamente. Última pregunta, antes de ir a las preguntas más cortas para ir cerrando. Johannes, ¿en qué nos jugamos? Si tú pudieras mencionar un elemento en el cual se juega esta reforma, en el que podemos cambiar esa percepción de la ciudadanía que favorece a los más ricos y generar esa percepción de que esto realmente es el impulso que necesitamos para el desarrollo. ¿En qué elemento estaría? ¿En lo comunicacional, en lo político? No, definitivamente lo comunicacional es esencial, porque el argumento se sostiene solo. Lo que pasa es que tú tienes que ir y mostrarlo. A ver, ¿cuánta gente sabe cuánto creció Irlanda el año pasado con un impuesto corporativo a las empresas de 15%? Muy poca gente. Los que siguen esto. Bueno, señor, Irlanda creció al 12,5%. ¿Saben qué significa? 12,5% significaría, si nosotros tuviésemos impuestos en este momento, en un año más tendría un crecimiento de esa magnitud en un año. Eso significaría un aumento de la recaudación fiscal de casi 8.000 millones de dólares. Duplicas el PIB en 6 años. ¿Ya? Entonces, Irlanda tiene un PIB per cápita en este momento, era el país más pobre de Europa en los 90, al principio de los 90, cuando empezaron las reformas. Hoy día, Irlanda duplica el PIB per cápita de Alemania. Y es 5 veces nuestro PIB per cápita. Pues están en casi $100.000. Ese es el resultado de tener entonces políticas que le permiten a la gente efectivamente crecer económicamente y que atraen entonces también inversión extranjera. Es cierto que Irlanda tiene ciertas ventajas comparativas, están dentro de la Unión Europea y muchas grandes empresas se fueron para allá, es cierto. ¿Ya? Pero también es cierto que cuando tú eres un inversionista nacional o extranjero, da lo mismo, ¿ya? Y te dicen, oiga, usted puede ganar 5 aquí en Chile o 10 allá, por ejemplo en Paraguay. ¿Quién de nosotros se decanta o decide ganar menos plata? O sea, piénsenlo así. Lo mismo de ganar menos. Cada persona, todos nosotros pensamos desde un punto de vista económicamente. ¿Usted va entonces al supermercado y busca el producto más caro y de peor calidad? No. Usted va a tomar una decisión racional económicamente. Y es lo mismo que hacen las pequeñas empresas, las medianas empresas, el taller de su barrio. Todos tomamos decisiones racionales en materia económica. Y si yo les hago más caro el producir en Chile, bueno, se van a producir a otro lado. ¿Y qué sucede con eso? Tenemos menos empleo, tenemos menos recaudación fiscal, tenemos entonces un país más pobre. Si no es tan difícil de entender. ¿Vamos a las preguntas? Vamos. Porque además nos están poniendo, justo en el nos están tiempo. marcando. Oye, la primera pregunta, este es un juego que son preguntas cortas. Lo primero que se te venga a la mente. Y si es polémico, genial, porque nos va a generar hartos reír. Pero ¿qué más polémica quieres si yo me dedico solamente a No, eso? estás haciendo regio. Ya. Y acá pregunto a ti y a Pía. Ay, yo también soy Sí. víctima de esto. Ya. Mejor momento político de la semana pasada. Uy, qué difícil. Qué difícil. Mejor momento político de la semana pasada. Yo te diría cuando... De esta semana que está... De la semana pasada. Tenemos lunes, yo te diría definitivamente cuando el presidente salió a pararle los carros a la izquierda con sus mentiras. El mejor momento.
A mí me gustó la puesta en escena del aviso del proyecto de ley de la reconstrucción. Me gustó ver al presidente en una impronta presidencial importante. Mejor minuto, Pamela Giles y todo el PDG apoyando la propuesta. Del punto de vista político me pareció una jugada hasta inesperada hace 2 semanas. Yo creo que el mejor, pero no lo voy a decir nunca. Nunca subestimes a Pamela. Pamela es, por lo demás, si eres de izquierda, Pamela, si yo te tengo más que cachar, ¿ya? Pero no puedes, pero claro, no subestimes a Pamela Giles en esa materia. Ella y el abuelo son una dupla extraordinaria y los queremos mucho ambos. Sí, yo les tengo mucho cariño personal, pero también voy a decir una cosa. Políticamente, chuta que son complejos. Oye, el peor minuto de la semana pasada. El peor minuto de la semana pasada. El peor minuto de la ¿Avanzo semana yo? pasada. Sí, dele. Viernes, 18 horas, comenzando el fin de semana, oficio de Hacienda. No tengo otro peor momento. En la filtración del oficio. Total. Sí, esto es. Total. Yo voy a sumar, Parisi enojado al día siguiente después de haber aparecido con todo el mundo, amenazando que se cae el acuerdo por este malentendido. Yo dije... ¿Habrá perdido por eso la elección Sandra interna. Parisi la elección interna? No, sí, yo sé que es una maldad, pero ¿qué quieren que le haga? ¿Alguna recomendación que le darías a algún ministro o al gobierno, Johannes? Al gobierno la verdad es que le he dado todas las recomendaciones que tenía que darle. Y de hecho me dedico a eso desde la oposición. A algunos ministros les diría que no tengan miedo. Al final de cuentas vamos a estar todos muertos, así que un poco más de audacia no daña. Yo en mi caso les recomendaría que contraten a la encuesta de Conecta 360, pero siendo un poquito más serio en la recomendación, es potenciar figuras ministros que comunicacionalmente lo hagan bien. Yo creo que dentro de esos 24 ministros y los que no lo hacen tan bien, esconderlo un poquito. 25. 25. Así. No, sí, poco más. No, pero acuérdate que tenemos un biministro por ahí. La Unión Soviética tenía 17 ministerios. Ya, señor presidente, ¿cómo no va a funcionar un par de ministerios? Ahorremos plata, despidamos gente. Despidamos entretenida. ¿Ya? Saquemos a los operadores políticos que criticamos durante 4 años. Yo creo que es lo que la ciudadanía quiere ver, además de reformas y otras Bueno, ahí cosas tenemos más un proyecto profundas. de ley que esperamos que reciba patrocinio del Ejecutivo que permite entonces el despido de personas a contrata y impide recontrataciones. Es decir, esta cuestión no es para reemplazar los tuyos por los míos. Austeridad fiscal. Así es. Momento clave de la semana que viene, del lunes acá en adelante, los días que vienen. Semana distrital, ¿cuál es el momento clave? Yo te diría que no, hay grandes temas. Yo te diría que recién la subsiguiente se reinicia el debate por el proyecto del gobierno. Yo te diría que el tema clave hoy día no está en Chile, está afuera. Y va a tener mucho que ver con el tema del cese al fuego y las negociaciones en el Golfo Pérsico. Para nosotros es esencial que ese conflicto termine pronto. Yo me voy a algo más local, que tiene que ver con la semana de la ministra, de la vocera de gobierno, si logra estabilizar la comunicación y eso baja un poquito la temperatura, porque cada vez que hoy día aparece es una décima menos de apoyo para el gobierno. Bueno, le dan también como caja, pero bueno. Yo podría sacar mi lado feminista aquí, pero como está Johannes y quiere eliminar el Ministerio de la Mujer, me voy a abstener de ese lado feminista. Pero si nosotros somos libertarios, la gracia de ser libertario, tú crees en la igualdad de derechos de las personas. Nosotros lo que no creemos es en privilegios o andar ordenando las cosas desde el Estado, diciendo a la gente lo que tiene que pensar o que cómo tiene que organizar su vida. Y en ese sentido somos mucho más egalitaristas en principio y mucho más respetuosos de la individualidad humana que la izquierda, que piensa que porque tú eres parte de un grupo tienes que pensar o actuar de una manera determinada. Oye, ya nos están diciendo que se nos acabó el tiempo. Sí, ya además estamos cerrando la radio, todo el mundo nos está esperando. Y las sillas arriba ya. Oye, yo quiero primero agradecer a todo el equipo de la Radio de la Metro que se portó increíble, a Johannes Kaiser, que ha sido el mejor invitado. Más cuando partimos con este proyecto, con Pía dijimos, ¿a quién queremos? A Johannes Kaiser. Si no, no partimos. Dijimos, queremos a Johannes Kaiser y después queremos a Pamela Giles.
Esa va a estar muy entretenida. Esa Además, bastante los queríamos entretenida. juntar a ustedes dos, pero por recomendación de editorial nos dijeron, sáquenle el jugo por separado. Oye, Está bien. Johannes, muchas gracias por aceptar esta invitación y feliz de seguir escuchando tus comentarios, tu forma de ver la política, tu visión nacional libertaria y de verdad fue muy grato compartir contigo. Encantado. Cuídense y nos estamos viendo. Oye, vemos. muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Víctor Barahona regresa.